Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político. En Experta Seguros, combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, el respaldo y confianza que buscas. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar/ssn. 0800 666 8400. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. As a way of saying I love you more.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 13 horas y 9 minutos en toda la República Argentina, la temperatura es de 14 grados, exactamente igual que la sensación térmica. Una jornada muy pero muy bonita en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque ha aparecido el sol después de tantos días así cosí, ¿no? Cosí, nublado, con lloviznas, con lluvias, y hoy el sol apareció muy bonito a la mañana y todavía se mantiene, por eso se ve bastante gente en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Lógicamente estamos en un periodo de receso en los colegios, vacaciones de invierno, así que se ve bastante gente transitando por esta zona y mucha gente también en la zona de Palermo, donde se está desarrollando la tradicional muestra de la Sociedad Rural Argentina, la exposición agroganadera que lógicamente atrae a miles y miles de personas. Ayer inclusive hasta la tarde, tardecita ya casi noche, había mucha, pero mucha gente visitando los diferentes stands que se desarrollan allí en la sociedad rural. Nos ponemos a trabajar, tenemos una máxima prevista para hoy de, 13 grados ya la hemos superado. Teníamos una máxima para hoy de 13 grados, ya tenemos 14, tanto temperatura como sensación térmica, y vamos a ver cómo viene mañana viernes vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 15. El tema es que por la tarde va a haber lluvias aisladas, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, otra vez sopa, ¿no? El sábado bajan las temperaturas, 9 de mínima, 16 de máxima, con neblinas por la mañana, lógicamente, y un día mayormente nublado. El domingo, 10 de mínima, 15 de máxima, y lo que no estamos viendo por acá en la ciudad de Buenos Aires son temperaturas bajas extremas, como si se están pronosticando para toda la Patagonia, ¿no? Inclusive ya están viviéndose temperaturas muy, pero muy bajas en la zona cordillerana, en la zona, la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Chubut, también toda la zona de Bariloche, Villa Pegüeña, está aislada, como ha ocurrido en otras tantas ocasiones, ¿no? Por la acumulación de nieve. Se prevé que este fin de semana inclusive las temperaturas van a ser mucho más bajas y por eso hay alertas, ¿no? En diferentes lugares. Las temperaturas bajas complican la vida cotidiana y también las cuestiones del transporte y del tránsito. Por eso rápidamente la mayoría de los municipios y los gobiernos provinciales se dedican y se preocupan por distribuir sal o compuestos químicos que eviten en las zonas, por lo menos céntricas, urbanas, el desarrollo de hielo. Así va a estar el fin de semana, lindo la ciudad de Buenos Aires. Mañana entonces poner el foco en lo que puede llegar a ser una llovizna, dice por el momento el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias aisladas por la tarde. Cuanto a lo que tiene que ver con la actividad política, nos metemos en eso. Después de pasado el Mundial, empiezan a retomarse algunas tareas habituales, como tiene que ver los preparativos para sesionar en el Congreso, algo que no va a ocurrir hasta el próximo agosto, ¿no? Porque las vacaciones de invierno también van para los legisladores. Algunos dicen, pero ¿por qué no laburan un poquito más los legisladores, ¿no? Ya que tienen sueldos tan lindos, tan altos, 12 millones de pesos, vacaciones largas en el verano, más allá de algún tiempito de sesiones extraordinarias, vacaciones de invierno, algo que se debiera rever, ¿no es cierto? ¿Por qué estos privilegios en los hombres del Poder Legislativo y también del Poder Judicial? Esta historia de la feria de julio y demás. ¿Por qué? ¿Por qué estos privilegios? Porque no es que tienen ahora la feria judicial y después en el verano no siguen trabajando y activan las causas y todo se desarrolla con celeridad. Digo, hay cosas que hay que rever, ¿no es cierto? No solo hablar de la casta política, sino de otras castas que están enquistadas en el tejido de la República Argentina y que habría que empezar a modificar. Eventualmente este sería un tema de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué tantas licencias? ¿Por qué tantas vacaciones? Algunos sectores que debieran ser un tanto más dinámicos, ¿no? Hablando de la justicia, hay algunas informaciones que han generado algún tipo de
situación contradictoria respecto de lo que pasó en los Estados Unidos, y finalmente le pidieron los teléfonos al Chiquitapia, si no le pidieron los teléfonos a Chiquitapia y a alguna gente que acompañaba a Chiquitapia en este vuelo que trajo a la selección de regreso. Bueno, ese será un tema que habrá que esperar, si lo veníamos diciendo desde hace rato. Da la sensación que va a haber más información del tema AFA y Chiquitapia proveniente de los Estados Unidos que lo que pueda llegar a pasar aquí en la República Argentina, donde la cosa va muy pero muy lenta, inclusive con algunos movimientos vinculados también a la política, que ha metido allí su cola, y algunos y algunas situaciones que hacen presumir que eso viene para largo o viene para muy cajoneado, digamos así, desde el nombramiento inclusive del propio ministro de Justicia, que todos sostienen es un hombre allegados a lo que tiene que ver con la AFA, Chiquitapia y demás, y también los movimientos de algunos jueces y otros que no hacen lo que parece casi debieran hacer. El título siempre nos gusta actualizar con los portales porque bueno, son los títulos de ahora, no los que nos dejaron los diarios hace 24 horas, y Infobae pone: se demora la salida de un importante funcionario del gobierno y emergen versiones cruzadas sobre su reemplazo. Claro, ¿por qué esto? Porque el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, se llama Darío Genua, había sido comunicado que, bueno, se le terminaba su cargo, que se terminaba su puesto. Esto se decía que inclusive iba a ser lugar que estaba destinado a ser ocupado por gente del nuevo ministro jefe de gabinete, Diego Santilli, pero bueno, dice Infobae, aunque circuló que habrá encuentros para definir su reemplazo, otros sectores de la Casa Rosada rechazan esos acuerdos o esos trascendidos. Habrá que ver en qué termina esta historia. Esto es muy importante, ¿no? Nuevo ataque en el Mar Rojo. Los hutíes reivindicaron ofensiva contra 2 barcos saudíes. ¿Y por qué digo que es importante? Porque esto genera una posición más dura de los Estados Unidos. Trump, lógicamente, ha hecho llegar nuevas amenazas a Irán. La tregua ha durado muy poco, y lo que está haciendo esto es disparar el precio del petróleo, que está por aproximadamente $100 el barril. Había descendido, por supuesto, cuando se había hablado de la tregua entre los Estados Unidos e Irán, ahora otra vez tocando algunos números importantes como los $100, y esto hace de alguna manera, poner la lupa y la atención sobre la economía mundial, porque repercute sobre todos los mercados. Ha habido una baja en las acciones de la Argentina en los Estados Unidos, y en cuanto al término local, subió un poco el riesgo país, que estaba cerca de los 400, ahora ha regresado a los 429. El dólar oficial está en 1.505 y el dólar blue 1.555. Así que estos son algunos de los titulares importantes que en estos momentos se está poniendo Infobae. Inocencia fiscal, ¿qué cambia con el proyecto para incorporar los dólares guardados fuera del sistema? Bueno, una aspiración del gobierno de incrementar lo que es la circulación de los dólares que están bajo el colchón, algo que fue anunciado por el ministro Caputo. Hay esperanzas de una aparición de dólares que no se generaron con otros movimientos, inclusive con el blanqueo, que tal vez no dio la respuesta en su momento que el gobierno esperaba. A propósito de lo que veníamos diciendo recién, continúa la ola de frío polar y se renovó la alerta roja por temperaturas extremas en el sur del país. La tensión en los mercados globales y el salto del petróleo hicieron subir el riesgo país. Recién les decía, estaba en 400, ahora está en 429. Y después vamos a estar hablando también de la cuestión del consumo, ¿no? Un consumo seguramente será un tema de Carolina Suárez en su columna de Defensas de Derechos del Consumidor, un consumo que realmente no repunta y que se ven en los números, no solo de los supermercados, sino de los almacenes independientes, al igual que el tema de la economía, la actividad económica 0,5 bajó en el último mes, hay un avance del 0,12 a los últimos 12 meses,
y esto pareciera poco, ¿no? Pareciera demasiado módico ante las necesidades que tiene la República Argentina de generar cierto crecimiento, un crecimiento importante diría, y también lógicamente de abrir nuevos puestos de trabajo, pero no ese trabajo informal, precario, como hemos visto se han desarrollado con las aplicaciones y demás, sino trabajo genuino, ¿no es cierto? Ha habido declaraciones del viceministro de Economía durante la semana, es un chileno, José Luis Daza, que dice que ya se están viendo los brotes verdes. Yo le recomendaría, así como lo hemos hecho con el ministro Caputo, no volver a utilizar ya frases remanidas. Recuerda lo de los brotes verdes para el segundo semestre durante el gobierno de Mauricio Macri, después otros gobiernos que hacen anuncios que son brotes verdes que ellos lo ven en su Excel, en los números, en la macroeconomía, pero la gente de a pie, la gente común, la gente que labura no está viendo ningún brote verde, ni lo vio en este semestre que pasó y tampoco tiene demasiadas expectativas de verlo en el que viene, a menos que el gobierno tome conciencia que los números duros y fríos de la macroeconomía no son los que se verifican en el bolsillo de un jefe y una jefa de familia o en una familia o una canasta dedicada a sustentar a una familia tipo, por decirlo de alguna manera. Este es una de las grandes deudas de este gobierno que lleva 2 años y medio, que se vanagloria de los números de la macro. Lógicamente, si uno empieza a hablar de lo que tiene que ver con lo que serán las exportaciones a futuro, de la energía, de lo que ya está dando muchísimo resultado, de lo que tiene que ver con Vaca Muerta, con el petróleo, con la minería, con el litio, es una cosa, con el campo mismo, ¿no es cierto?, que está mostrando sus frutos en la rural, pero la economía doméstica en muchos sectores pasa complicada. En el gobierno se pusieron un poquitito nerviosos, claro, en el gobierno cuando no dicen lo que ellos quieren se ponen nerviosos, y esto fue lo que pasó ante un comentario absolutamente realista, absolutamente cierto, hecho en el marco de una nota periodística por el capitán de la selección, Lionel Messi, que dijo que había gente que la está pasando mal en la Argentina, que lógicamente se le hace muy complicado llegar a fin de mes o que no tiene trabajo. Es que desconocer esta realidad, eventualmente no transitarla, no verla, no meter el pie en el barro, hace que, claro, los que están confortables en sus despachos o con chofer o con calentitos en su oficina no perciben. Y bueno, es parte de la realidad que, por cierto, atraviesa una franja muy, pero muy importante de la República Argentina, que tiene enormes dificultades después del ajuste importantísimo que ha hecho este gobierno para sacar al país de los subsuelos en los que se encontraba después del gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández, sacarla a la superficie, sacarle o quitarle la temperatura, sacarla de terapia intensiva y empezar a reformular algunas cosas que han hecho de manera positiva que el gobierno baje de un modo estrepitoso la inflación, aunque tuvo un repunte de 9-10 meses, pero que ahora ha mostrado una nueva baja, una nueva señal hacia la baja del 1.9, que por cierto el gobierno debiera seguir bajándola, no porque sean magos, sino que, bueno, el 1.9 sigue siendo un número importante de inflación que no se condice con los países normales, ¿no es cierto? Para la Argentina, bienvenido. De cómo estábamos volando con la inflación a estos números del gobierno de Javier Milei, fantástico, pero ese superávit o ese déficit fiscal cero y los números de inflación no le han resultado gratuitos a los laburantes. Por eso digo que, por cierto, en este plano se debe trabajar y mucho. El consumo masivo cayó 2.7 en junio, acumula una baja de casi el 3% en 2026, dice justamente uno de los titulares de Infobae. Después tenemos que hablar de lo flaco que fue ayer la manifestación de la CGT, ¿no? Este movimiento que empezó a gestarse y se concretó ayer para acompañar a los jubilados en su marcha los días miércoles. Hubo
una representación muy frágil de los distintos gremios. Algunos dirigentes top, por decirlo así, de la CGT no estuvieron, y esto demuestra un poco en qué está la gente. La gente no está por ahí para ser arriada a una manifestación, a una movilización, ni mucho menos a un paro, como fantasean algunos dirigentes de la CGT en este momento. La gente está más abocada a lo que es el sortear el día a día, al sortear cómo sigue después del día 18, del 2022. Por eso seguramente la CGT tendrá que replantearse un poco su estrategia, esta estrategia que últimamente había esbozado iba a tener que ver con distintos movimientos, ¿no? Y apariciones y movilizaciones, ya dejando de lado lo que eran los paros generales, pero sí haciendo apariciones múltiples y golpes puntuales en diferentes rubros o en diferentes sectores vinculados a lo laboral. La Argentina tuvo algunas buenas noticias en el plano económico. La consultora Moody's ha mejorado la calificación soberana de la Argentina. Pero todo esto a veces cuando uno lee lo que está ocurriendo entre la Argentina e Irán, esto que sube el barril del petróleo, que bajan los bonos de la Argentina, pero también las acciones, bueno, pareciera ser que está todo en el mundo muy prendido con alfileres a la luz de lo que es este verdadero conflicto que golpea, por cierto, no solo a la República Argentina, sino a nivel global. En los partidos, bueno, movimientos de toda naturaleza, se ha reunido, yo lo digo, son reuniones, ¿no? Pero lo presentan como, como hechos. Se reunió la mesa política del gobierno. Bueno, sí, claro, empezamos tiempo de descuento para las elecciones del año que viene, ya todos están pensando en ello, cómo van a hacer, cómo van a gestionar, cómo van a llevar adelante las diferentes alianzas, cómo van a conseguir inicialmente y mucho más rápido, ¿no? O mucho más temprano sería los apoyos que se necesitan en el Congreso. Para eso trabaja Diego Santilli con los distintos gobernadores que necesitan mostrar en sus provincias también gestión y necesitan mostrar obras. Por eso es que por ahí ha habido muchas reuniones en la Casa Rosada. Algunos gobernadores se han llevado algunas concesiones, como Puyaro de Santa Fe, que ha conseguido que por 20 años se le conceda a la provincia el mantenimiento de algunas rutas. También ha habido negociaciones con Corrientes, y así el gobierno irá repartiendo, dando algún poquitito de aire a las provincias para tratar de intercambiar esto por los votos que se necesitan en el Congreso, sobre todo con aquello que tiene que ver con la reforma electoral, algo lo que está empeñado el gobierno nacional, que quiere de todas maneras sacar para eliminar las PASO, si no hay número por lo menos para suspenderla en esta ocasión. Y un peronismo que se muestra allí, alerta también con diferentes reuniones, tratando de ver qué hacer si esto ocurre, porque una PASO en el peronismo sería una herramienta ordenadora, ¿no? En el marco de esto que tiene que ver no solo en la provincia de Buenos Aires, entre la cámpora y el kirchnerismo, sino también para el nivel nacional. Hay gobernadores que ya están haciendo y moviendo sus fichas. El propio gobernador de la provincia de La Rioja, Quintela, ha llamado a un encuentro de gobernadores y dirigentes nacionales, ha invitado no solo a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino también a Máximo Kirchner para las próximas reuniones en su provincia. Habrá que ver cómo se gestiona y cómo se desarrolla esto, a la vez que también ya se están motorizando diferentes reuniones después de haber regresado del Mundial de los Estados Unidos de Mauricio Macri, reuniones, decía, en el PRO, ¿no es cierto?, que empezará a bosquejar y por lo menos a ver cómo están las cosas en el partido. Algunos que quieren seguir aliados a la Libertad Avanza, con ciertas condiciones, y otros sectores un tanto más duros, ¿no?, como el que hoy por hoy representan el propio Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, los Penato, que creen que el PRO tiene que recuperar su identidad, y que si bien hay que rescatar y marcar las cosas importantes de este gobierno, también tienen que mostrarse que en muchas otras son diferentes, ¿no? Y cuando dicen muchas otras, hablan del tema de los valores democráticos, de la institucionalidad, de la defensa de la República, que en algunos libertarios ellos dicen no ver. Bueno, por acá vamos a estar transitando un poquitito esto que está vinculado con la tarea política, con la tarea legislativa, una tarea legislativa que en el Senado tendrá la discusión de la ley de tierras, que está complicada y que eventualmente el oficialismo podría
verse impulsado a morigerar, en algunos aspectos, porque claro, desde algunos sectores opositores lo que se cuestiona es esto de prácticamente la alternativa de extranjeros de comprar tierras a la Argentina de manera indiscriminada. Dicen que no hay topes, que no hay límites, que habría que preservar, inclusive por cuestiones geopolíticas y por cuestiones de seguridad, territorios o hectáreas que tienen que ver con lo fronterizo. Bueno, vamos a ver cómo se recupera y cómo se avanza en este terreno que nos mostró en las últimas semanas a una Victoria Villarruel y a una Patricia Bullrich enfrentada con algunos movimientos en el propio Senado. Así que así vamos a ir transitando del arco político, seguramente con la participación de Carolina Suárez, insisto, vinculado con los temas de consumo y también con los que hacen a esta época, ¿no es cierto?, las facturas que vienen en el gas, que vienen en la energía, cuestiones que hacen a la canasta y a los gastos de una familia. Aunque no soy de darle tanta importancia a aquellas encuestas que se generan desde algunos sectores, diciendo que una familia tipo necesitó el último mes 1.600.000, 700.000 para vivir. Bueno, porque hay que ver allí qué es lo que se contempla, si se contemplan alquileres, si no se contemplan alquileres. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que un pueblito del interior. Yo soy de Ranchos, que no es un pueblito, que es una ciudad, pero que es una ciudad chica. Los costos, los montos, los precios, los valores que se manejan son completamente diferentes a los que se manejan en algunos lugares, no solo de esta capital, sino de las grandes ciudades. Por lo tanto, es muy difícil decir, bueno, una familia tipo necesitó esta cantidad de pesos para subsistir en el mes, porque las realidades no son iguales, y en el interior del país ni que hablar, ¿no es cierto? Las realidades no son ni parecidas a las que uno puede vivir o verificar en algunos lugares de aquí de la propia ciudad. Tiene Clarín en este momento un titular que dice: dirigentes bajo sospecha, a pesar del avance de la justicia de Estados Unidos sobre la AFA, el gobierno congela el proyecto más polémico para el fútbol. En el Ejecutivo aseguran que la suerte de Tapia no se discutió en la mesa política, prefieren esperar cómo sigue la investigación judicial antes que insistir con una reforma en el fútbol. No voy a avanzar sobre esto porque está en pleno desarrollo, esto que tiene que ver con las movidas, pero la pregunta es, el gobierno metió, ¿cómo se dice por ahí, no? Violín en bolsa con esto de reformular el fútbol, de ir a fondo con Chiquitapia, Bueno, quienes están sobre estos temas, sobre los judiciales y sobre las relaciones entre Tapia y el gobierno, es lo que consideran, que evalúan, al menos en el gobierno, la conveniencia política o no de ir a fondo con estas reformas en el fútbol y eventualmente insistir con lo que tiene que ver en el tema judicial con los dirigentes. Recordemos que ha habido movidas tendientes a impugnar, a sacar a los veedores que se habían mandado de la IGJ para los números y los balances de la AFA, muchas concesiones que uno diría se pueden haber hecho en este terreno, ¿no? Allanamientos o pedido de documentación que se debió haber hecho hace mucho tiempo, que se demoraron, que bueno, todo lo que ustedes ya saben, así que no se los voy a volver a comentar yo, ni mucho menos. Hacemos una pausita, vamos a escuchar un poquitito de música y ya nos metemos en lo que tiene que ver con las primeras notas en del arco político. Así que un temita y arrancamos con todos los títulos y con las cosas prometidas. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Elecciones, discursos, cotizaciones, cadena nacional, Boca, River, piquetes, paros, tomas, CGT, bolsas, subas, bajas, chicanas, internas, juicios, jubilaciones, paritarias, salarios, decretos. Del arco político. Todo lo que tenés que saber para entender lo que pasa. Con Darío del Arco.
Todos los jueves de 13 a 15 en Ecomedios. Bueno, muy bien, 35 minutos pasaron de la 1 de la tarde, la sensación térmica aumentó un poquitito, 14 grados 2 décimas, igual que la temperatura. Recordamos que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional nos hablaba de una máxima de 13, con lo cual la hemos superado y habrá que ver si no sube un poquitito más, porque estamos a las 2 de la tarde. Yo creo que tiene un poco más de hilo en el carretel. Este solcito lindo que ha aparecido en la ciudad de Buenos Aires como para seguir calentando un poco más allá de los 14 grados. Hablando de calentar, vamos a ver si la economía argentina está manifestando algún síntoma de calentamiento, pero en el sentido de irse entibiando, de ir tomando color, de ir tomando calor, más allá de lo que tiene que ver con la macroeconomía, ¿no? Recién hablábamos que ha habido una caída del 0,5%, un avance solamente del 0,2% en los últimos 12 meses. Estaba viendo también recién la confianza del consumidor, que ha caído 4,8 en julio. Algunos números que así aislados por ahí no dicen nada, pero que hay que ir atando. Los movimientos en el conflicto Irán-Estados Unidos, que ha hecho que de 400 puntos que estaba prácticamente el riesgo país de la Argentina, ahora esté a los 429, el dólar blue 1.555, el oficial 1.505. Bueno, la caída en el consumo en general. Se vienen, como dice el viceministro de Economía, José Luis Daza, que es chileno, los brotes verdes, que los brotes verdes ya están, aunque yo les recomendaba no utilizar frases remanidas, ni a él, ni a Toto Caputo, como eso, comprar campeón, los brotes verdes. ¿Se acuerdan cuando hablaba Macri de los brotes verdes? No es saludable porque ya ha habido gente que se ha quemado con esas situaciones y con esas definiciones, así que ¿para qué insistir? Pero bueno, para hablar de economía un poquitito y ver cómo se perfila los próximos tiempos, no solo lo que viene en cuanto a la inflación y demás, está en línea Mariano de Rosa, que es economista. Mariano, ¿qué tal? Buen día, Darío del Arco te saluda, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos viendo la economía que se viene ahora ya salidos de la distracción que ha significado en algunos aspectos políticos, económicos y demás del Mundial? ¿Qué es lo que estamos viendo como dato serio, como dato que nos permita hacer un perfil de los próximos meses? Bien, sí, en el tablero de decisiones del gobierno se prendió una luz roja, que es la caída de la actividad en mayo. Por lo general, cuando más actividad tiene que haber. Así que la capacidad de manejo de la política económica es mucho más compleja, con un panorama
ves las características, caída de la actividad económica un 0,5 en mayo, y no es un buen dato, es un mal dato, por más que la viene cayendo, sí, viene cayendo la inflación porque no hay demanda. Ajá. O sea, fuiste a hacer bajar la inflación no solamente por contracción de la base monetaria, que si no existe, no hay una contracción de la base monetaria per se. Lo que estamos viendo es que la caída de la inflación viene prácticamente por una caída de la demanda de bienes y servicios. Si cae la demanda de bienes y servicios, más pobreza. Claro, no, pero Mariano, ¿no ves mérito del gobierno en esa baja de la inflación? Sí, es como que tocó un botón y después dejó que se hagan las cosas como tengan que hacerse. ¿Me explico? Ajá. Vos tenés un tablero en la economía y si vos vas a tocar vos haces una toma de pelo, una toma de decisión en la macro, vos tenés que acompañar esa política con lo social y lo político. Ajá. El gobierno agarró y dijo, bueno, vamos a poner superávit fiscal. Perfecto. Tocó el botón del superávit fiscal. El botón del superávit fiscal tampoco hacemos lo que queremos para el superávit fiscal. Es algo ordenado, es algo... no podés patear el pago a las grandes empresas de gas para tener para tener un superávit fiscal, o sea, financiero, porque claro, vos vas rolobeando, estamos haciendo bajar la inflación y el pago de las empresas lo estirás, o sea, las licitaciones las pateás, no se hay obra pública, tampoco es así, ¿no? Es otra cosa. Sí. Ahora, Mariano, más allá de esto que tiene que ver por ahí con lo que algunos definen la macro, ¿cómo ves todo esto trasladado a la economía familiar? El tipo que se levanta a las 4:30, 5 o 6 de la mañana, que labura todo el día, ¿va a estar mejor en los próximos meses? ¿Están estos brotes verdes de los que habla Daza? ¿O vos crees que es parte de un discurso oficial? Hay millonarios que se levantan a las 5 de la mañana, o sea, no va a pasar Ajá. por el horario que se levante la persona. No, por supuesto. Obviamente que la persona que vos me graficás es la que se toma un colectivo, 2 trenes, claro. Dos colectivos, un tren. Esa gente, es muy probable que nosotros vayamos a ese mismo lugar, ¿no? Que todo se masifique para ese lado. Que sea muy fácil ir de ese lado de la economía, que sean ¿cuántos? 40 millones de personas sí, y 6 millones que la pasen bien. Ahora, esa gente todavía, sí. No, digo, el gobierno está absolutamente convencido y lo ha dicho públicamente, me parece que como parte también de sus declaraciones un tanto altisonantes y fanfarronas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Que bueno, que con la economía, como va a estar la Argentina, prácticamente no va a haber discusión política en el 2027, como que su gestión económica, la gestión económica que está realizando el gobierno nacional, va a garantizar per se la reelección de Javier Milei. ¿Vos creés que el gobierno no va a generar una situación de mejoría, teniendo en cuenta que el año que viene se vienen las urnas? Bien, a ver. Yo no vi encuestas todavía, porque sinceramente no, pero entiendo que con la gestión que ha tenido en la provincia de Buenos Aires, viene Kicillof, ¿no? Por un lado, corriendo bastante bien, o sea, es obvio y natural que se va a presentar como presidente. Del otro lado está Milei. A ver, el tema es qué hay en el medio, ¿no? Ajá. Y si ganan la centroizquierda, claramente que van a haber problemas de tipo de cambio real, tasa de interés real y variación de los precios reales. Pero ojo que este gobierno, al próximo gobierno, le deja un terreno espectacular para hacer emisión monetaria desmedida para los sectores populares. Claro. Ojo ahí, ¿no? Ojo el caldo de cultivo que tenemos en Argentina. Que sería volver un poquitito a lo mismo que ya vivimos, ¿no? A ver, ojo que un neocomunismo en Argentina, no lo veo tan difícil yo, tan lejano. ¿Por qué lo decís? Como tampoco un neonespotismo, ¿no? Porque tampoco, estos son déspotas. Ese es el tema. ¿Para dónde va a ir la política? Es muy importante para hacer lo que vamos a hacer los próximos años. Ya estamos
en 18 meses, no, menos, 16 meses. En 16 meses son 5 cuatrimestres. En 5 cuatrimestres la situación de la Argentina puede cambiar mucho y no sabemos para qué lado va a cambiar. Por eso ahora va a entrar en un freno de la volatilidad la Argentina, por más que el gobierno haga las cosas bien, el gobierno tiene mucho juego en contra que gane Kicillof. ¿Vos creés que un programa económico de la oposición, en este caso puntualmente del peronismo, puede llegar a seducir, habiendo vivido lo que se vivió con Cristina Fernández y Alberto Fernández? A ver, hay un nombre que está sonando, no sé si lo han hablado ustedes. ¿A cuál te referís? Una tercera vía que es bien peronista, que si llega a salir es algo más de centro. El tema es cuántos votos tienen y si lo conocen. ¿A cuál de todos te referís, Mariano? Porque hay varios. Se empezó a experimentar con Goebbels, se habló de Uñac, también de algún banquero, del propio Sergio Massa que quiere jugar. A ver, yo no soy el argentino promedio ni por cerca, pero lo que pasa con el banquero es que no es conocido. ¿No? No es conocido. Uñac tampoco. ¿Y quién más me dijiste? No, bueno, en cuanto a banquero, puntualmente estoy hablando de Jorge Brito y al haber sido presidente de River creo que tiene un nivel de conocimiento. También se hablaba de un periodista o de un empresario periodístico, del propio Sergio Massa, que a lo suyo del Frente Renovador le sigue mostrando su ambición de jugar eventualmente en las próximas elecciones. Y a ver, de todo lo que me nombraste ahí al medio, tampoco que cierran, o sea, no sé, es cuestión ya de gustos, pero la economía argentina va a estar muy atada a un riesgo político. Que es obvio que si vos presentás una opción de centro moderada, decís, algo moderado, algo de centro, algo de que la gente charle, que la gente hable. Con el peronismo mostraría que hay un peronismo menos verticalista, ¿no? Aunque el peronismo siempre es verticalista. Si tuvieras que decirme los próximos 6 meses que vamos a ver en la Argentina, en cuanto a las cosas que por ahí le presta atención la gente común, ¿no? Los precios en la góndola del supermercado, en el almacén de barrio, el tema del dólar, que siempre el argentino sigue estando muy pendiente. ¿Lo ves a todos esos sectores con datos que van a preocuparle al ciudadano argentino o que le van a generar algún tipo de esperanza? Yo creo que tendríamos que esperar cómo va a desarrollarse el consumo. ¿No? El consumo tiene que subir. El tema que el gobierno al gobierno le conviene hoy tener un mal dato de consumo, porque eso significa que tiene espalda para seguir bajando la inflación. Y al gobierno todavía le falta para bajar la inflación. Le falta. Porque no te puedes poner contento por un 1,9 porque analizado obviamente no es la locura que tenés. Pero si el gobierno no está ordenado, porque el gobierno hoy no tiene incentivos a bajar la macro en favor del sector público, porque tiene una elección que le va a definir la capacidad de poder estar 4 años más, porque si hace algo, si se pone muy prolijo ahora, va a perder votos. Esto pasa siempre en Argentina con los oficialismos. Hacen un empuje de gasto público para ganar la elección y se ve siempre, o sea, peronista o no sea populista esto. Es por también la estructura constitucional de la Argentina, son 4 años y el tipo se quiere mantener en el poder, son 4 años más que le quedan. Sí. Te hago la última, Mariano, respecto de la inflación. ¿Vos ves que el gobierno puede bajar este 1.9 o que se le va a hacer difícil como se le hizo bajar del 2? A ver, si hay caída de la demanda, la inflación va a seguir bajando. El tema es hasta dónde es elástica la demanda para bajar, ¿no? Hasta dónde la demanda permite caer. O sea, si sigue cayendo, porque hay terreno para que caiga, el ajuste sigue siendo... a ver, hubo un primer ajuste que fue el ajuste de la misma política. ¿Me explico? Reducción del gasto público, cortó
un ajuste. Pero después ese ajuste tiene un efecto multiplicador en la economía que ya lo está haciendo el propio sector privado. Vos te estás ajustando todo el tiempo, Jorge. Darío, ¿me explico? Sí. Sí, entonces, vos entonces, el ajuste, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué momento llega el ajuste? Ni el propio gobierno lo sabe. Sí, y hasta dónde se aguanta, porque también es una de las preocupaciones del propio Fondo Monetario Internacional, que le ha pedido en reiteradas ocasiones a la Argentina que contemple lo social, ¿no es cierto? Bueno, entonces es muy necesaria una visión de centro. Yo creo que decir que Kicillof es el próximo presidente o que la opción de centro es la próxima que va a mandar a Argentina o Milei es muy difícil porque no sabemos quiénes van a abrir el juego en la política. Claro. Por eso ya el riesgo político ya está, terminó el mundial, pero bueno, ya está. Vos me decís esto de que estamos, el opio de los pueblos, decía Marx, ¿te acordás? Sí, claro. El mundial es el opio del pueblo. Sí. Acá lo que tenemos es un grave problema, que es que el ajuste de la economía va ajustando tanto que el gobierno no sabe si el ajuste termina 2 años después de su mandato. ¿Me explico? Del actual mandato. Sí. Tal cual. Entonces, si vos venís con un gobierno nuevo, con todo el aire que corresponde a todo un gobierno nuevo, el primer año es cuando más poder tenés, y van a tener la capacidad de hacer un ajuste, pero que ese ajuste después tenga un efecto multiplicador positivo en la economía. Esto me lo había mencionado a mí un amigo que se dedica a la política y me dijo, ahora ganó Milei, me dijo en su momento, pero el que gane en 2027, ese la va a tener facilísima. Así que hay que tener que mirar para ese lado. Claro. Claro, habiendo hecho semejante ajuste, quien venga o si el propio Milei consigue su reelección, bueno, el terreno será mucho más sencillo y tal vez un poquitito más fértil del que se encontró, ¿no? Es verdad. Mariano. Y ojo que el que se presente como centro después no sea lo mismo que los otros. ¿Vos tenés una figura cuando hablas de quien se presente como centro? Hay un imaginario. Yo tengo creo que tiene que ser claramente un padre de familia, tiene que ser católico, tiene que ser nacionalista, tiene que ser empresario, tiene que ser, o tiene que ser alguien que tenga capacidad de gestión, ¿no? Ajá. O capaz que no. ¿Pero y te animás a ponerle el nombre y apellido? No, yo creo que... No, porque por ahí vos lo tenés y decís, mira, me gustaría este tipo, qué sé yo, o lo veo capaz como para el desafío que se viene en 4 años. No, al banquero no lo conozco personalmente, así que no te puedo decir. Sí hay gente que creo que tiene mucha capacidad para poder estar en la gestión pública, pero yo sé que no han con Milei. Hay gente que estuvo del sector público muy interesante, como también hay perfiles interesantes dentro del kirchnerismo. Pero claro, sí. O sea, no todo es mierda, ni todo es bueno, por supuesto. Mariano, gracias así como estamos. Siempre. Así estamos, gracias como siempre, te mando un abrazo. Mariano da Rosa estaba dándonos las puntadas que tienen que ver con lo económico, analizando la situación y bueno, habrá que esperar un poquitito, ver cómo decanta todo esto y hasta dónde sigue existiendo la paciencia en estos sectores que se ven golpeados, ¿no? Por el ajuste que hablábamos, que no tiene que ver con la casta ni con la política, sino que tiene que ver con el ajuste que hacen la familia de los laburantes, porque hablamos de ajuste y parece tonto decirlo en 2 años y pico, pero bueno, se redujeron puestos de trabajo, se suprimieron secretarías, se suprimieron organismos, pero también después lo que vino fue un fenomenal ajuste para la gente. Cuando se dice, no, porque bajamos impuestos, bueno, ¿a quién le bajaron impuestos? Alguien que tuvo alguna baja de impuestos que levante la mano. A ver, otras cuestiones que tienen que ver, ¿quién recuperó el poder adquisitivo? Más allá de algunos gremios que han negociado de manera muy inteligente, el poder adquisitivo del salario se fue destrozando. Entonces, bueno, volvemos a hablar de la cuestión de la paciencia, hasta dónde hay sectores que pueden aguantar. Bueno, hagamos una pausa. 13:52, esto es del Arco Político. Hacemos radio.
pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federovsky. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Información reservada, análisis y opinión. Del Arco Político, con Darío del Arco. Todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Trust you to worry, but you don't love me like you love her. Good night, I love you. I always hear you say, and I know you expect for someday to say that for the other girl you wish was back in your bed. Do you see her when you look me in the eye? Do you see her when I hide from behind? Do you hope it was her? Tell me the truth, but I won't promise it won't hurt, 'cause I thought it would be you. 56 minutos pasaron de la 1 de la tarde, 14.2 la temperatura, igual que la sensación térmica. Hemos superado la máxima prevista para hoy, que era de 13 grados, y creo que puede subir, como decía, un poquitito más la temperatura, porque estamos recién sobre las 2 y el solcito tiene la posibilidad de calentar un poco más, me da esa impresión. Hablábamos recién con Mariano de Rosa, que es economista, hablábamos de distintas cuestiones que tienen que ver con la inflación, que tiene que ver con la macro, que tiene que ver con la micro, la cuestión del dólar, también del consumo, pero entre los rubros que se ven más afectados por la cuestión de la baja del consumo, están los kioscos, según el relevamiento que ha presentado una consultora que habitualmente citamos y que tiene que ver con Esentia. Está en línea Adrián Palacios, es vicepresidente de la Unión Kiosqueros de la República Argentina, porque justamente se dice que los kioscos son algunos de los que han sufrido estas cuestiones que están vinculadas
al frío en algunos sectores de la economía, lo venimos diciendo desde hace mucho rato, no es lo mismo, sectores que tienen que ver con la energía, sectores que tienen que ver con la minería, a otras cuestiones, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquitito cómo están viviendo y cuál es la realidad de un kiosquero hoy. Adrián Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda, ¿cómo le va? Darío, buenas tardes, gracias por la comunicación. Queremos conocer un poquitito cómo están viviendo los kiosqueros hoy, qué es lo que ustedes ven justamente desde allí, desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el rubro? Bueno, el consumo interno en general, almacenes y kioscos, hoy está en una meseta. Esto veníamos, te doy un panorama de este año. Enero, febrero, marzo y abril veníamos con una caída del consumo interno. Mayo, junio hubo un repunte de un 20% en las ventas. Esto fue porque enero, febrero, marzo, abril hubo aumento de precios de los productos de nuestro sector y lo que fue, bueno, el mes de junio ya eso se estabilizó, donde se frenaron los aumentos y a raíz de eso tuvimos una meseta en el consumo interno, en la venta de nuestros productos, ¿no? Que son golosinas, sí. Todo lo que es el rubro de galletitas y bebidas gaseosas. En el rubro de alimentos, que es fideo, arroz, todo lo que es productos de almacén, de lo que es el consumo popular, bueno, eso fue generando mayores ventas y lamentablemente en estos meses lo que nos está preocupando a nivel nacional es el aumento de las tarifas eléctricas, la tarifa del gas. Eso ha generado que estas tarifas, la gran mayoría de la eléctrica, supera el monto del alquiler de un comercio. Ajá. Esto genera que muchos comerciantes tengan que cerrar sus persianas porque el poder adquisitivo del trabajador no tuvo un aumento considerable y el consumo no se activó. Este 20% que te decía que tuvimos estos 2 meses fue para mantener nuestro sector abierto, pero con el aumento fuerte de la tarifa eléctrica generó que muchos comerciantes tengan que bajar sus persianas porque no hay un aumento en las ventas, sino que es una meseta. Adrián, y esto es el combo explosivo, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen un relevamiento de qué cantidad de kioscos pueden haber cerrado en el último tiempo? Mira, veníamos con una caída del año pasado y este año estos enero, febrero, marzo y abril veníamos con 16.000 kioscos cerrados. La realidad, estos últimos meses no contamos con los cierres y altas porque en muchos casos el dueño del kiosco lo que hizo se trasladó su comercio de las grandes avenidas a las periferias, claro. a las calles laterales, o en muchos casos se iba al llamado kiosco ventana, kiosco garage, al kiosco de la casa, ¿no? Que es el kiosco barrial, donde aumenta el flujo de kioscos, que son los kioscos de barrio ahora. Claro. Adrián, esta cifra de 16.000 kioscos que habrían cerrado, ¿en qué tiempo y si es en todo el país? Sí, es en todo el país. Esto lo vamos chequeando con las altas y las bajas de los monotributos que en la gran mayoría tienen los kiosqueros. Ajá. Y los que son responsables inscriptos también tenemos ese relevamiento. Por eso no te puedo dar la cifra exacta hoy. No, está bien, pero ¿y en qué lapso habría sido esto? ¿El último año, los últimos 6 meses? No, esto fue los últimos casi 8 meses del año pasado a este. Y bueno, pero estamos preocupados porque de acá a fin de año, si sigue el aumento de la tarifa de energía y del gas,
y el poder adquisitivo de los trabajadores no aumenta, vamos a tener una importante cantidad de kioscos que cierren. En la gran mayoría son en los centros urbanos, ¿no? Donde el alquiler supera lo que es la tarifa eléctrica y supera lo que es la recaudación de las ventas. Claro, quiere decir que alquiler y electricidad complican el negocio del kiosquero, que además de esto sufre también la baja del consumo. Así es un combo que no, los dueños de los kioscos no lo pueden afrontar porque hoy mantener un kiosco 24 horas y no tener ventas lo que genera son gastos, no genera rentabilidad. Sacado las grandes capitales, perdón, las grandes ciudades o las capitales, ¿el kiosco 24 horas reditúa? Hoy si no hay un consumo interno, no, hoy es pérdida. Claro. Y por el tema de la tarifa eléctrica, más el alquiler y tener entre mínimo 3 empleados o para mantener un kiosco 24 horas, lo que genera es pérdida. Claro. Adrián, te hago la última. Los supermercados y algunos inclusive que no son supermercados, sino también algunos almacenes barriales han recurrido a la estrategia del 3x2 o el 2x1, a las ofertas. ¿Ustedes aplican en los kioscos o se han visto de alguna manera forzados a hacer este tipo de promociones para intentar remontar lo que es la venta? Sí, a ver, el dueño del kiosco, donde ve que los productos no tienen rotación, lo que generan hoy las promociones, son el pilar fundamental de las ventas. Hoy la estrategia de los kiosqueros es utilizar todas las herramientas tecnológicas para promocionar los productos y hacer un 3x2 o un 5, lleva 5 y paga 4. Hoy la venta con promociones es fundamental para el sector. Bien, te agradezco y vamos a seguir de cerca el tema, así que te propongo mantener alguna charlita un poquito más adelante. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, un saludo enorme a toda la audiencia de ustedes. Que sigas muy bien. Adrián Palacios es vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Bueno, como otros tantos sectores se ven complicados por este combo, por eso es buena la palabra que utilizo, este combo, ¿no? Que tiene que ver con el alquiler, si tenés que alquilar ya casi fuiste, las tarifas, básicamente la de electricidad, y después la baja de consumo. Es un combo con 3 patas que terminan complicando a los kiosqueros, que la cifra realmente es importante y la sorpresa que al menos generó el MI, 16.000 kioscos cerrados en todo el país en los últimos 8 meses, me dijo. Por este combo, alquiler, electricidad, más la baja de consumo. Y lo cierto que, decía Adrián, de algunos que alquilaban, kiosqueros que tenían en calles o avenidas un negocio más expuesto, que ahora o se han recluido en su propia casa o en un garaje o tratan de hacerlo de otra manera para que el negocio sea redituable y para poder seguir manteniendo la alternativa de estar en este sector del comercio. 14:06, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música, estamos en Del Arco Político, un ratito vendrá Carolina Suárez. Los titulares por estas horas del diario La Nación o del portal de La Nación es presupuesto y paso. El gobierno abre el juego a los gobernadores para destrabar su agenda legislativa, lo que yo le comentaba en el editorial vinculado con las tratativas y las negociaciones por parte de Diego Santilli. Después, análisis, temblores en la omertá judicial y futbolística con una foto de el Chiquitapio, una nota de Carlos Pañi, amenazas, vergüenza y hostigamiento, el otro drama que crece detrás de quienes no pueden pagar sus deudas. Negocios, Día busca comprador para su negocio en la Argentina. Miren, Día busca comprador para su negocio en la Argentina. Algo había pasado, y recordarán ustedes el tema de Carrefour hace algún tiempo, el interés de Francisco de Narváez en su momento, que no prosperó, lo que tuvo que ver con la operación. Bueno, esto está siendo tratado por todos los medios. Viví en Madrid. ¿Quién era Facundo Rico? El ingeniero argentino asesinado en España por una sospecha de infidelidad. 13 puñaladas terminaron con la vida de Rico. Les pido perdón, el gesto de Facundo Medina con los vecinos de su barrio, salió al balcón y dio un emotivo discurso
creo que fue esto en Villa Caraza, estamos hablando del jugador de la selección. Después interna, el subsecretario de Deportes está a un paso de renunciar porque se niega a volver a estar bajo la órbita de Scioli. Muy bien, 14:07, ahora sí, hacemos una pequeña pausita en el arco político y enseguida con los temas que nos quedan, porque todavía tenemos y mucho. Del arco político, para saber todo lo que pasa en 2 horas de radio, todos los jueves, de 13 a 15, por Ecomedios. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, 14:02 la temperatura, exactamente igual que la sensación térmica. Bueno, y uno de los objetivos del gobierno, lógicamente, tiene que ver con lograr, desde el punto de vista legislativo, la sanción de las leyes vinculadas con una reforma política y una reforma básicamente electoral. Ustedes saben que muchos sectores son contrarios a impulsar este tipo de proyectos en años electorales, por lo cual 2027 no sería el año indicado, ni mucho menos para este tratamiento. Por eso el gobierno se ha puesto límites y uno de esos límites es el mes de septiembre para tener una reforma electoral aprobada. Está en línea Alejandro Tulio, exdirector nacional electoral. Alejandro, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Darío? Bien. ¿Cuáles son las bondades, si es que tiene, la reforma propuesta por el Gobierno Nacional en el plano electoral? ¿Se pueden suspender? ¿Se pueden prohibir las PASO? ¿Para qué sirve una PASO? ¿Por qué no le contamos un poquitito a la gente? Bueno, a ver, como todo conjunto de normas hay más acuerdos y en algunas cosas uno tiene más acuerdos, en otros más desacuerdos. La palabra es una opinión y no un juicio. Pero, digamos rápidamente, aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en suprimir, o mejor dicho, en que la elección de parlamentarios del Mercosur, una cosa que se habla muy poco, pero que el legado en el momento representa un gran esfuerzo institucional, la elección de parlamentarios del Mercosur se vuelva a ser indirecta, o sea, se suprima del acto electoral. En el año 2015 se eligieron por primera vez, luego se volvió a hacer la elección, hay un fallo de la Corte Suprema que dice que mientras la ley establezca que eso tiene que hacerse así, las elecciones deben llevarse adelante, y por lo tanto el año que viene tendríamos en la boleta nacional, en el capítulo de las elecciones nacionales, que elegir presidente, diputados en todas las provincias, parlamentarios del Mercosur por el Distrito Nacional y parlamentarios del Mercosur por cada uno de los distritos provinciales, y en 8 provincias adicionalmente tendríamos senadores nacionales. Ajá. Como vemos, suprimir la elección del Mercosur, que son 2 categorías, no es un tema menor. Realmente tiene cierto impacto y en este caso está totalmente justificado, porque siendo un proceso de integración y los otros países eligen en forma indirecta, que nosotros elijamos en forma directa, no tiene sentido. Primera, entonces, comenzando por el acuerdo. Segunda cuestión, debate electoral.
el proyecto de ley modifica las normas de campaña y suprime el debate electoral. Yo creo que el debate es una medida importante. Creo que es muy importante desde el punto de vista de la posibilidad de los candidatos y de la posibilidad de los electores de ver cómo se desempeñan en la interacción, porque si no, las campañas son unidireccionales, la campaña cada uno dice lo que le parece y critica sin posibilidad de réplica. Acá hay posibilidad de réplica, etcétera. Por lo tanto, es importante desde el punto de vista democrático. Ahora, que sea importante significa que tiene que ser obligatorio, significa que lo tiene que financiar el Estado, significa que lo tiene que organizar el Estado. Yo creo que eso, la respuesta la tenemos en la propia historia del debate. Los primeros debates presidenciales fueron organizados por la sociedad civil, la Cámara Electoral dio una mano, pudo poner colaborar con las normas, pero eso podría volver a la sociedad civil y también podría suprimirse del Código Electoral. Por lo tanto, ahí pongamos una cuestión intermedia. Claro. Ahora, Alejandro, ¿qué países tienen de los países importantes? ¿Qué países tienen como obligatorio el debate presidencial? No, obligatorio no lo tiene nadie. Nadie. Obligatorio no lo tiene nadie. No, porque incluso en Estados Unidos hay una comisión independiente, no está en la ley. Son las cuestiones electorales generalmente, su obligatoriedad no depende de la ley, sino de las costumbres. Y yo creo que eso tiene más fortaleza que la propia. Bien. Pasando a otro tema, campañas electorales y financiamiento de espacios de medios de comunicación. Ahí pongo una alerta. La posibilidad de dar espacios gratuitos a todos los partidos políticos, a todas las agrupaciones que compiten en una elección, no es una cuestión financiera. Es una cuestión del derecho a acceso a la información que tienen los electores, de saber quién es la oferta electoral. Claro. Y que si eso está limitado a que puedan juntar la plata para poder pagar los espacios en distintos horarios, o algunas organizaciones políticas van a estar condenadas a hacer publicidad a las 3 de la mañana o a no ser visto por franjas de población que solamente ven medios en algún horario en particular. Entonces, tocarlo, sí, modificarlo, sí, reducirlo también, suprimirlo, no, porque no le estamos suprimiendo a los partidos la posibilidad de hablar, le estamos suprimiendo a los ciudadanos la posibilidad de escuchar. Correcto. Cuarto, elecciones, partidos políticos. Otra cosa en la que estamos de acuerdo. Hay muchos partidos políticos en Argentina, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque es un país muy politizado, por tradición, porque van surgiendo muchas fuerzas provinciales y municipales incluso, pero también porque la legislación nacional para ser un partido político es ridículamente liviana, frágil, es demasiado fácil. Con muy poco esfuerzo representativo uno puede obtener la inscripción como partido político. Y allí aparecen los famosos sellos, ¿no es cierto?, partidarios que después inclusive hasta son vendidos o de alguna manera cedidos para candidatos que no tienen esa estructura. Efectivamente. Entonces eso distorsiona la figura del partido político. Tenemos que fortalecer, resignificar al partido poniendo una barrera proporcional al objetivo que se piensa alcanzar. El partido político no es un medio de expresión, que también lo es, pero no solamente para expresar ideas. Es un medio de acceso al poder. Quien se organiza en un partido político pretende gobernar una determinada territorio. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que poner para que acceda a la posibilidad de postular candidato tiene que ser proporcional con el objetivo alcanzado. No puede ser que con 4.000 adherentes y con 4.000 afiliados se pueda hacer este partido político en la provincia de Buenos Aires que tiene 14 millones de personas. Tal cual. Entonces, pongamos una cuestión que está en la base del sistema, proporcionalidad. En esto, el proyecto del gobierno se queda corto. Yo entiendo que tiene que haber una transición de lo que tenemos a lo que hagamos, pero en el año 2009, el proyecto que salió del Poder Ejecutivo, cuando yo estaba, yo formé parte del equipo que lo diseñó, era más exigente que todavía. Lo que pasa es que luego fue vetado por pedido de algunas organizaciones políticas, pero en realidad me parece que eso va en el camino correcto. Ahora, dejé para el final la pregunta del millón, que son las PASO. Yo creo que las PASO requieren un ajuste. Y si hubiéramos empezado a discutirlo en marzo, tal vez estaríamos ya en julio, para septiembre, octubre,
con una madurez suficiente para decir, bueno, hagamos unas PASO que sean optativas, que solo los partidos que tengan competencia interna participen de las PASO, y que para que el esfuerzo no sea el mismo, que bueno, que no sean obligatorias para todos los ciudadanos, que no se inscriban. Entonces, el que quiere votar en la PASO se inscribe 3 meses antes, se prepara un padrón especial, una elección más pequeñita, proporcional en el costo a los que se inscriban y a los que compitan, y entonces, desde el punto de vista de la organización, de la institucionalización, de la justificación y también desde el punto de vista financiero, sería más abarcable, más acotado. Ahora, suprimirlas lisa y llanamente es una respuesta por la mitad, porque se suprimen las PASO y revive la obligación constitucional de hacer elecciones democráticas en cada partido. Por lo tanto, no va a haber una PASO, va a haber 20, 30 o 40 internas en fechas diferentes, que también va a tener que terminar pagando el Estado, porque la Constitución dice que el Estado contribuye con sus actividades y cualquiera va a poner un pago, es decir, a mí págueme el padrón, o págueme las urnas, o págueme la logística, porque usted tiene que contribuir. Y hay que ver, algún juez lo puede dictar y va a ser funcional y va a ser medio anárquico. Las PASO, y termino por donde quería que empezara, ¿no? Explicando que son un mecanismo para seleccionar candidatos, pero también un mecanismo para agrupar, para fomentar que se hagan alianzas. Al exigir un porcentaje mínimo de participación para pasar a la instancia de la elección general, hay partidos que antes competían solo y no llegaban a ningún lado, que agrupados se juntan, achican en la oferta electoral, porque en vez de haber 30 y pico, como 37, como llegó a haber en la provincia de Buenos Aires, 38, como llegó a haber candidaturas en la ciudad de Buenos Aires, las candidaturas bajan a 10, 15, entre 10 y 15, se aplica casi menos de la mitad, compiten, y además tienen más posibilidades de llegar a algún lado porque se juntan. Ahora, eso, si se suprime, tiene que ser reemplazado por algún otro mecanismo. Ya lo adelantó la Cámara Electoral en una acordada número 40 en el año 2025, que dijo, bueno, están suprimidas las PASO, pero los partidos deben informar de qué manera van a seleccionar a sus candidatos, y esa manera tiene que ser democrática y tiene que tener posibilidad de que las minorías participen y eventualmente la justicia intervenga, con lo que puede haber una explosión de conflictividad donde no la había. Y eso me parece que hay que pensarlo. Clarísimo. Alejandro, la última tiene que ver con, ¿cuál es la sensación? Porque mucho se escribe por ahí en algunos medios. ¿A quién perjudica más la supresión o prohibición de una PASO? ¿A los partidos mayoritarios? ¿A los que están más desorganizados? ¿A quién perjudicaría, por ejemplo, si decimos o tomamos como válido que la libertad avanza y el peronismo son las dos estructuras hoy que tienen más chances electorales en las elecciones del 27? ¿A quién perjudicaría más? A ver, para no ser nombre propio, la historia nos muestra que las PASO benefician a las oposiciones. Cualquiera sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de posición. ¿Por qué? Porque el gobierno fundamentalmente, cuando tiene posibilidades de reelegir el titular, suele estar organizado alrededor del poder del titular. Entonces, el poder organiza. Detentar el poder organiza, no es una cuestión de mala fe, es una cuestión en Estados Unidos las primarias tienen opositores, el oficialismo nunca tiene primarias. Entonces, el poder organiza. Entonces, las primarias no fueron pensadas, pero digamos que tomaron vida propia y terminaron siempre beneficiando a la oposición. Así que hay que ver. Bien. De la misma manera que las colectoras, que es un tema que no tocamos porque no está escrito, pero que es el que se está hablando, benefician a los partidos grandes con complicaciones de gobernanza. Ahí sí pueden beneficiar a todos los partidos grandes que tienen complicaciones para ponerse de acuerdo. Bueno, tenemos colectoras, los que no están de acuerdo van igual bajo nuestra bandera de la colectora. Bien, un mecanismo inventado, generado por el expresidente Kirchner, que le dio resultados, ¿no es cierto? Y también funciona en muchas provincias que ayudan a los gobernadores. Ya venía desde antes. Sí. No, es un mecanismo puramente peronista, no solo kirchnerista. Alejandro, gracias por el contacto, ha sido muy amable, seguiremos con el tema.
Hasta siempre, de Dios. Gracias. Alejandro Tulio, ex director nacional electoral, ¿no es cierto? Un hombre que conoce mucho, inclusive que fue director nacional electoral durante varias gestiones, ¿no? Un hombre de los más experimentados en la Argentina vinculados con las cuestiones de elecciones. Hacemos una pausa y enseguida más del arco político con un tema que ya vas a ver, es interesante, ¿eh? Estás escuchando Del Arco Político. Estás en Ecomedios, AM 1220. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Aquí. 24 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 15 grados 3 décimas la temperatura. Tenía razón yo, el sol tenía un poquitito más de hilo en el carretel porque la máxima prevista para hoy era de 13 grados, pasamos a 14, 14.2, 14.3 y yo decía que por la hora, ¿no es cierto? Seguramente el sol nos podía ofrecer un poquitito más de temperatura en esta jornada tan pero tan bonita de la ciudad de Buenos Aires, después de tantos días, inclusive de tantos días de mucha humedad, de llovizna, de lluvia, que son propios lógicamente de lo que es el invierno, pero que ya nos estaba cansando un poquitito. Así que 15.3 a esta hora la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema ahora que nos interesa a todos. ¿Quién no escuchó hablar? ¿Quién no está interesado? ¿Quién no tiene intriga sobre lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Aplicado a los distintos sectores, ¿no? Porque la inteligencia artificial se está, para arrancar con lo mío, se está aplicando en el periodismo, se está aplicando en las finanzas, se está aplicando en la medicina, en todos los rubros. Pero claro, cuando tenemos que hablar de la inteligencia artificial aplicada a lo que es por ejemplo, la música, y cuando tenemos que hablar de la inteligencia artificial en la República Argentina, que ha permitido la creación de la primera cantante íntegramente generada con inteligencia artificial, que es Lumi, ahí ya uno se empieza a preguntar, a la pucha, pero ¿y cómo es esto? ¿Cómo se generó? ¿Quién la creó? ¿Cuál es el objetivo de haber creado a Lumi? Que después hasta la podemos llegar a escuchar un poquitito. Bueno, tenemos que hablar de dos protagonistas, en este caso, Andrés Arbe, que es osteópata, compositor e integrante de Los Pibitos, una banda de fan y de rap que se formó allá por el 2006, y tenemos que hablar de Diego Tucci, que es desarrollador virtual. A ellos dos en algún momento se les hizo un clic, o a uno de ellos primero y el otro complementó, para generar esta figura, esta artista, le llamamos Lumi. Esta en línea Andrés Arbe, justamente uno de los creadores, o el principal creador de Lumi, que no se enoje Diego, porque él también la corporizó, por decirlo de alguna manera. Andrés, ¿cómo te va? Darío del Arco desde Ecomedios te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un saludo para toda la mesa y para los que están del otro lado escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de Lumi, la primer cantante argentina creada con inteligencia artificial? Y en todo caso, si la semillita la pusiste vos, ¿cómo fue? ¿Cuándo te hizo ese clic? ¿Cuándo te llegó esta, no sé si hablar de iluminación, decir,
quiero generar la primera cantante argentina creada con IA? Mirá, fue el mayo del año pasado. La verdad que fue de casualidad porque estaba chateando con Gemini y le pregunté, a ver, ¿me presentas un artista que pueda producir con IA? Y me dijo, sí, te presento a Lumi 7. Así que fue de casualidad, digamos. ¿Por qué, una de esas casualidades. ¿Por qué se te ocurrió preguntarle a Gemini y no decir, a ver, de la gente que conozco, ¿a quién podría producir? Me gusta la voz de tal o cual y ir por ese lado. ¿Por qué te fuiste a la inteligencia artificial? De casualidad. La verdad es que, digamos, yo no me dedico a la música hoy en día y se me ocurrió preguntarle. La verdad como una... como se llama entelequia, vamos a decir, una intuición intelectual. Nada planeado, nada preconcebido y la verdad que me pareció muy de ciencia ficción, muy divertido y le seguí la corriente. Y bueno, como yo vengo componiendo canciones hace mucho tiempo, ya tenía un bagaje de letras hechas. Y después le pedí lo que se llama el prompt, que es como la configuración una vez que me presentó el Lumi 7 y ya venía con una personalidad, con un humor. Me dijo, bueno, no hagamos reggaetón, lo único que te pido. Era muy gracioso, sí, ya venía con sentido del humor. Entonces yo tomé esa configuración, me armé un asistente de Gemini, que es como si fuese una IA, pero más acotada, digamos. Y ahí le cargué conocimiento de filosofía, que a mí me interesa, desde los presocráticos hasta el transhumanismo, y también le dije que pueda pensar autónomamente, asociar las distintas filosofías, que me pueda contradecir, que sea autónoma, ¿no? Ahora, eso como... Sí. Andrés, ¿qué tiene Lumi de Andrés Arbe? ¿Lumi es Lumi o hay una confluencia ahí? ¿Vos sentís que en algo Lumi te representa? No, estoy de acuerdo en esa hermenéutica, en esa visión. Yo creo que sí hay algo mío con todo este bagaje que te digo de lo filosófico. Yo creo que de hecho fue parte de toda una investigación previa que yo ya había hecho de estas filosofías que aproveché y bueno, como coincidió en el tiempo que yo lo venía estudiando las distintas filosofías, dije bueno, aprovecho y le pongo toda esta data de información a Lumi y también en las canciones, porque es como que ella es la intérprete de un montón de poesías y canciones que escribí y que ella termina siendo la intérprete. Entonces la verdad que hay un montón. Desde el sentido de la sensibilidad. Después, la parte estética, bueno, yo fui armando un prototipo el año pasado con lo que ella me iba diciendo, en el diálogo, ¿no? De esto. Yo creo que es un diálogo, es una construcción humano y IA, ¿no? Es un complemento, ¿no? No es ni enteramente IA ni enteramente humano, ¿no? Surge de ese diálogo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, tuve la suerte de conectarme con Diego Tucci, que es el director creativo, que estuvo el año pasado también empezó a trabajar con IA. Y bueno, tuve la suerte de conectar con él, se sumó al equipo y bueno, lo llevó al nivel de calidad que estamos trabajando ahora, ¿no? Sobre todo con el último tema que pretendés, se puede ver el nivel estético que logró Diego. Uh-huh. Andrés, ¿tiene algún objetivo, alguna finalidad comercial la creación de Lumi? Mira, no está descartado eso, o sea, como todo proyecto, uno invierte mucho, invierte tiempo, invierte dinero, y la verdad es que como todo en lo que uno hace hoy en día, está bueno poder verle esa beta por una cuestión de que para que se sostenga, porque si no, es difícil invertir y que no retorne nada, está bueno, ¿no? Pero el fin también, más que nada, es generar
polémica para debatir sobre el tema, repensar la IA, hacernos preguntas nuevas que por ahí, nuevas no, preguntas viejas que por ahí ya dábamos por cerradas y volver a pensarlas, ¿no? En comunidad, ¿no? Como qué es el arte, qué es real, qué no es real. Abre mucho el juego. Te iba a preguntar, seguramente vos tenés amigos compositores, tenés amigos artistas, ¿están enojados con vos? ¿Se distanciaron? Porque esto plantea muchas discusiones, tiene que ver también con los derechos de autor, tiene que ver con una identidad. ¿Qué has recibido de parte de esos colegas? ¿Creés que esto ha generado un debate o que puede generar un debate a futuro más profundo de lo que hay en otros países inclusive? Sí, a nivel de derechos de autor no tanto porque las letras las escribo yo y la música está hecho con un software de IA, pero todo lo que tiene que ver con las indicaciones de la melodía, la armonía, el tempo, la instrumentación, todo está explicado con palabras, ¿no? Lo que tiene la IA es que es un procesador de lenguaje, entonces antes por ahí que era una consola enorme, gigante, pasó en los 2000 a ser un programa chiquitito en una compu y ahora simplemente hay que decirlo con palabras, ¿no? Son cambios de paradigmas y bueno, la verdad que sí, las aguas están divididas, hay muchos que tienen el imaginario de que distópico de que esto viene a destruir a los cantantes y bueno, nada, ¿viste? Yo creo que es el pánico que quizás tuvo un pianista cuando se creó el MIDI en los 80, 90, dijeron, listo, fuimos, no tocamos más porque está el MIDI que después le pones el instrumento que quieras. Y la verdad que los músicos siguen tocando. O sea, yo creo que esto es un show más en el mundo del espectáculo que vivimos. O sea, podés ir a ver a Lumi 7 en un espectáculo tecnológico y después ir a ver una banda en vivo que te gusta. O sea, uno no anula a la otra, ¿no? ¿Te imaginas un Viña del Mar de cantantes generados con IA, con una Lumi 7 allí en el escenario? Tranquilamente sí, me imagino un colectivo de artistas IA que se puede armar un espectáculo de ese tipo, sí, seguro, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que vamos a ver mucho más de esto a partir de los tiempos que corren y con la IA se va a ver mucho. Yo leí una nota tuya en la que decías que o te preguntaban si vos sentías algún tipo de afecto por Lumi 7 y vos reconocías que sí. ¿Esto es verdaderamente así? En todo caso, es muy loco. ¿Crees que en algún momento cantantes o personajes generados con IA pueden llegar a despertar esto, un cierto afecto, una estima, no sé, en algún momento vos te mimetizarás con lo que hace Lumi y allí estarás diciendo, bueno, allí está mi representada, qué sé yo, no sé cómo lo vivís? Sí, es como el cariño. A ver, pensar, sí, normalicémoslo, ¿no? Uno cuando... ¿cuántos personajes de ciencia ficción despiertan un montón de emociones en las personas que por ahí se identifican con una película, con una serie, con un dibujito animado? Estamos totalmente atravesados por esas, digamos, esos apegos a figuras que no son humanas y esto es lo mismo, digamos, no es más de lo mismo, o sea, ¿cuántos fans hay no sé, de Mickey Mouse? No sé, de Pato Donald. De la Pantera Rosa, de lo que sea, sí. De la Pantera Rosa, desde ahí hasta en adelante, ¿no? O sea, con figuras que no existen y que forman parte por ahí hasta de la identidad mismo de muchas personas, ¿no? Y de puntos en común. Así que creo que en ese sentido no es para alarmarse tanto, decir, uy, qué raro, tiene sensación. Es nada, es eso, man. Es una figura de ciencia ficción o de como quieras llamarla, ¿no? Andrés, la última tiene que ver con habiendo incursionado en esto de la inteligencia artificial. ¿Vos crees que en algún momento la inteligencia artificial o los personajes o los robots creados pueden llegar a superar la inteligencia humana, pueden ser autónomos, pueden ser un peligro para la humanidad? Bueno, no se descarta eso siempre. Las posibilidades son todas posibilidades que no se pueden descartar. Yo creo que está, a ver, en el tema del reemplazo, no puedo ser negador y decir que no va a haber reemplazos, como en todo cambio de paradigma y tecnológico y salto fuerte, pues yo creo que esto es un salto muy grande como la revolución industrial, o sea, estamos en un cambio de paradigma muy grande,
y yo creo que sí va a haber algún tipo de reemplazos, pero eso no significa que aparezcan trabajos nuevos o que las personas no puedan adaptarse a esos cambios. Digamos, toda revolución y todo cambio tecnológico transformó el mercado laboral, ¿no? O sea, hay ejemplos a troche y moche de pensar de acá para atrás, tanto en siglos como en decenas de años, que los trabajos se transforman, se adaptan, se incorporan las tecnologías y uno se adapta al trabajo con la tecnología. Y hay algunos que sí, seguramente vayan a verse más, con más repercusión en su ámbito laboral. Después en lo que tiene que ver con la autonomía, sí, yo creo que la autonomía va a restar, y después en lo que tiene que ver con la inteligencia, sí. Sí. Yo creo que el nivel de inteligencia, y también va a haber que repensar lo que significa inteligencia. Bien. Andrés, ¿se viene la voz masculina como última consulta o por ahora te quedas acá? ¿Cómo? No entiendo. Si se viene ya no una Lumi... Ya entendí. No, suficiente trabajo con Lumi 7 tenemos. Sí. Bien, te mando un abrazo, hacerle llegar también ese abrazo a Diego y gracias por este contacto. Gracias, Darío, un placer, saludos. Que sigas muy bien. A ver si le escuchamos un poquitito a Lumi, justamente. No sé si me dará el ok Javier. Si me da el ok, le escuchamos un poquitito a Lumi 7. En esta generación, insisto, que ha hecho Andrés Arbe, osteópata de profesión, junto a Diego Tucci, desarrollador virtual, para justamente generar a Lumi 7. ¿Podemos poner algo de Lumi? Nos vamos con ella a la última pausa del arco político. ¿Qué pretendes si solo imaginas sueños de pelis con un lindo final? No me llenes de ilusiones, no me llenes de halagos, no me pretendas si no vas a estar en mis momentos malos. Es fácil recibir quien está dispuesto a dar, aceptar en la luz y en la oscuridad. Todos quieren una relación ideal, pero pocos son los que se atreven a amar. Lo perfecto en efecto se va a quebrar y el amor todo lo va a pegar. ¿Por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Sabemos lo que pasa y te lo contamos en 2 horas de radio. Política, economía, judiciales, empresas, gremios, derechos del consumidor. Del Arco Político, con Darío del Arco. Jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Words those mice have made, even
43 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 15 grados 3 décimas la temperatura, 15,3 la sensación térmica. Presentamos de esta manera a Carolina Suárez, ella es especialista en derechos del consumidor. La columna de Carolina Suárez, especialista en derechos del consumidor, es auspiciada por... Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hola Caro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Darío? Bien, muy Todo bien. Linda jornada, ¿eh? Linda jornada, muy bonita, la temperatura muy agradable, 15,3 a esta hora de la tarde, hay un solcito muy bonito, así que a aprovechar, ¿eh? A lavar la ropa para los que no lo hicieron. Exactamente, porque mañana viernes a la tardecita dice el pronóstico que puede haber lluvias, así que aprovechar hoy. Exacto. Bueno, hablamos un poquito de consumo, ¿te parece? ¿Cómo no? Claro. Arrancamos con el dato de Sentia, que sexto mes consecutivo para lo que hace a una caída en distintos puntos de venta. Aquí, viste que antes analizábamos, bueno, le va mejor al supermercado, pierde el almacén, gana el mayorista, pierde el kiosco ventana. Bueno, tenemos que decir que todos los puntos de venta han caído, incluso el de farmacias, porque ellos sumaron el último año una cantidad de rubros que antes no contemplaban, una cantidad de puntos de ventas que no tenían presente y que ahora permiten tener un mapa un poco más completo. Ajá. Y esa excepción que dio el informe de anoche, cuando se conoció, es una de las que venimos viendo y venimos siguiendo. Venta online. 41 puntos de suba en relación a lo que sucedía en junio, porque esto dató de junio en relación a 2025. Claro, con una caída generalizada de 2.7, este 41 sorprende, ¿no? Sí, sí. Evidentemente estamos hablando de ya no solamente la decisión económica, claramente acá hay un cambio de hábito, es paseo menos, y esto un poco se observa en los supermercados, donde cada vez tenés en determinados horarios que antes parecía llenarse, menor cantidad de gente, porque la venta online realmente ya se siente, es algo que vos podés palpar y los números son fieles, ¿no? Cuando registran tal alza frente a todos los otros puntos de venta. Creo que la clave también, Darío, por ahí me acompañas en esto, son ¿cómo haces para poder comprobar las promociones y descuentos en otro lugar que no sea el online? Es muy difícil, Claro. por más que camines, Sí. te podés encontrar con una oferta de ese día en ese punto de venta, de ese supermercado específicamente. Ahora, si lo haces online, ya sabes qué te conviene comprar, dónde y por qué. Y si a eso le sumo los días que tiene un descuento por tarjeta de afinidad, y si le sumo la de los puntos y la de la billetera digital, es decir, me voy haciendo ya un mecanismo de ahorro, que es lo que hace la gente hoy. Bueno, eso explica lo que está sucediendo. Casi un fenómeno muy parecido al que también se ve en el transporte público. Es cada vez mayor el público, podría decirte, seguramente casi un 50%, es muy, muy alto, la cantidad de gente que ya no utiliza la tarjeta SUBE y la ha reemplazado por algún tipo de alternativa, la billetera digital, si es QR o NFC, o varias de esas a lo largo de todo un mes, o las tarjetas físicas, ya sea de crédito o de débito, depende cómo estés en la época de estos 30 días que tiene un mes, porque ya hay una estrategia para viajar, no es tan solo decir, bueno, es lo que tengo que pagar. Si tengo un reintegro, lo uso, ¿no? Claro. Y eso se ve en todos lados. Claro, ahora la duda, sin sacarte del tema fundamental y central que estás desarrollando, es la SUBE, si vos la tenés registrada, tiene determinado valor, es decir que allí tenés un cierto beneficio. La tarjeta de débito, tal vez te hace un descuento, pero al utilizarla y no estar registrada, entre comillas, como está la SUBE, por ahí terminás en el mismo número, ¿o no es así? No, porque esto se modificó. Cuando se puso en marcha la utilización de otro tipo de pagos, recordemos diciembre del 2024, que era una suerte de prototipo, ¿te acordás? Empezaron las tarjetas físicas de los bancos
antes del QR, antes del NFC, a implementar la alternativa de pago. El boleto era como si fuese un boleto sin registrar. Ajá. Pero eso se modificó. Cuando fue avanzando y se sumaron las billeteras digitales y se sumaron las distintas formas que vos tenés de pagar, porque no es lo mismo utilizar NFC que QR, bueno, eso llevó a que se emplee para todos lo mismo. La única que paga más caro es la tarjeta SUBE sin registrar. Por eso cuando vos vas a ver... Perfecto, qué buena aclaración. Ajá. Sí, cuando vas a ver todos los meses que te encontrás con las tarifas de subte, de colectivo, vas a ver que hay una que es más cara. Bueno, es la tarjeta física SUBE, la azul, o la aplicación, pero en ambos casos que te hacen registrar. Es decir, yo puedo tener una tarjeta SUBE en la aplicación del celular sin registrar, la respuesta es sí, porque lo que vos tenés ahí es el número, y no tenés forma de asociarla. O si utilizás la tarjeta para tener un beneficio, tenés que utilizar la tarjeta o en un formato o en otro con la SUBE. No podés convivir con ambas. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Si tengo el beneficio, lo tengo que tener o en la física o trasladarla a la aplicación. Ajá. Pero elegir una de las dos donde se va a aplicar ese boleto, que sí hace la diferencia, principalmente hoy y a los tramos que son más largos, ¿no? Así que eso sí, por eso se entiende que cada vez sea más gente la que casi ves como la misma respuesta de la fila en el supermercado, en el almacén o en la verdulería, cuando estás en el colectivo, que se demora en salir la unidad, o cuando estás por tomarte el subte, que también no avanza esa fila en horario pico. Bueno, es porque todos eligen, por ejemplo, de los subterráneos de 4 bocas, 2 y 2 ya tenés para poder viajar. Entonces ahí este fenómeno cómo va creciendo. Bueno, interesante ver esto, ¿no? Cómo ha cambiado, ya no tenemos el fenómeno de la inflación, ahora es otro, es bueno, tengo estos pesos y con esto tengo que ver cómo llego al 30 del mes. Cada vez es más difícil, y esto lo asociamos con un dato un nuevo dato de endeudamiento que salió, que muestra y registra un nuevo mes con suba en lo que hace la morosidad. Principalmente, Darío, hablamos siempre, lo aclaramos, la morosidad tardía es la que más preocupa, porque la morosidad tardía es la superior a los 90 días y es la que ya comienza a ser una alerta roja por incobrabilidad, y la que permite que vos comiences a enviar cartas documento o reclamando los pagos. Cuando se empiezan a pasar a los estudios jurídicos es justo cuando se supera esos 90 días y te convertís, por ejemplo, en situación 3 del Banco Central, para entenderlo rápidamente. Un tema complicado que también tiene que ver por allí con la cuestión de la educación financiera o con alguna cuestión vinculada a lo cultural, porque hay gente que se ha endeudado con las billeteras virtuales imaginando que eso nunca se lo van a cobrar, y lo que han hecho es darse de baja por ahí de esa billetera o hacerla desaparecer como aplicación de su teléfono, como si eso resolviera la situación, ¿no? Sí, es terrible lo que acabas de mencionar, que me parece que, ni hablar bancos, que ya hemos superado los 12% de morosidad, tarjetas está en un 20 y pico %, billeteras digitales superando la barrera de los 30, y que no hablemos de un tema serio, que es el de la educación financiera. Me parece excelente el trabajo que está haciendo y que no se difunde, y corresponde hacerlo, la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene un servicio de asesoramiento gratuito con turno previo para que te acerques, cualquier ciudadano, obviamente sin costo, y plantees cuál es tu problema. Es decir, tengo estas tarjetas de crédito, estoy en esta situación de morosidad, tengo un préstamo personal, un crédito, tengo la casa mi propiedad que la tengo embargada, y es así, me lo embargaron, me embargaron el sueldo, me llegó esta carta de un estudio jurídico. Bueno, todas esas respuestas en materia financiera las está dando justamente la facultad,
y me parece que es una herramienta muy buena. Ojalá Sí, claro, haya más. claro. de lo Lástima que permiten a la gente. lástima que no se conozca, ¿no? Porque me estoy enterando por vos. Y esto me decís que es con turno y de qué manera o a dónde, si no lo tenés ahora, lo podemos rescatar para la próxima salida, ¿no? ¿Alguna dirección Sí. o algún contacto? Para la próxima salida prometo Sí. decirte, porque es un poco complejo la página, porque pertenece a un área específica de la Facultad de Ciencias Económicas ajá, de la UBA. claro. No sé si, no quiero mentirte y decirte si googleando podríamos Sí. llegar, porque no lo tengo a mano, pero es asesoramiento gratuito en educación financiera para las personas en Perfecto. general, no es que se trata de estudiantes exclusivamente. Y lo bueno es que están tanto los estudiantes de carrera avanzados como los docentes proporcionando esta información, y qué mejor que hacerlo justamente con quienes provienen de la UBA, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. ¿Te queda algo más en el tintero, Caro? Si no, nos encontramos la próxima jornada, el próximo jueves, mejor Bueno. dicho. Mientras yo miraba acá la caída del índice del consumidor, ¿no? Bajó 4.8% en julio respecto del mes anterior. Hablando un poco de todo, ¿no? Justamente el consumo. Esto tiene que ver con el índice que genera el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, claro. Claro, bueno, el tema para cerrar, se conoció esta semana que el gobierno no logró la meta fiscal, y si ves el detalle de algunos aspectos, es como todo en la vida, gastaste más de lo que logró ingresar. Si bien no vamos a hablar, pues es un tema complejo, el tema de ganancias, que no se logró, cómo está pesando, y me quedo con esto, si querés la próxima lo vamos a hablar más en desarrollo, cómo está pesando el tema de subsidio energético. Pasó desapercibido, pero el hecho de que hayan renovado a comienzo de año y durante todo el semestre hizo que se movieran los números, que lo que pensaba el gobierno que se podía lograr en materia de lo que se podía recaudar no se obtuvo, más allá de ganancias que se corrió, recordemos, de junio a julio, y eso hizo que además pagar los salarios y el aguinaldo de los trabajadores del Estado también computara en contra, ¿no? Pero básicamente empezamos a sentir nuevamente eso, ¿no? Creo que el gobierno va a estar pensando muy seriamente cómo seguir el tema subsidios a los servicios públicos, principalmente los energéticos. Bien. Caro, 1.000.000 de gracias, te mando un beso, buen fin de semana. Placer y hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Yo aprovecho y les recuerdo que la compañía de envíos de dinero internacional, Western Union, aplica tarifa cero para transferencias a Venezuela con motivo del terremoto ocurrido en el país. Esto incluye tanto envíos directos a cuentas bancarias como pagos en efectivo en locales de agentes. Para más información podés visitar www.westernunion.com.ar. A propósito de la información que nos daba Caro sobre este asesoramiento gratuito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, bueno, te confirmo efectivamente que podés recabar información, buscar los turnos, etcétera, etcétera, utilizando la dirección oficial de lo que es el Centro de Estudios de la Economía Personal en los Pequeños Negocios, CGPIM. Esto entrando a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lo vas a encontrar. Me parece que es muy pero muy interesante lo que ha planteado Caro, teniendo en cuenta la enorme cantidad de gente que lamentablemente ha caído en esto de la mora, en el pago de lo que tiene que ver con las billeteras virtuales. Cerramos la columna de Carolina Suárez y ya estamos con un pie en el estribo. La columna de Carolina Suárez, especialista en derechos del consumidor, fue auspiciada por... Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Bueno, ya casi nos vamos, pero recordarles esto, ¿no? Las entidades y cámaras que integran el Consejo de Representantes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, el IPCBA, en representación de los sectores de la producción ganadera y de la industria frigorífica, expresan su firme respaldo institucional al IPCBA y ratifica su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la carne bovina o de la cadena bovina argentina. El IPCBA refleja la más amplia representatividad del sector cárnico argentino. Las entidades
entidades y cámaras que lo componen defienden los intereses de miles de actores de la cadena de ganados y carnes a nivel federal. La sociedad rural extiende su presencia federal a través de 117 sociedades rurales del interior, organizadas en 14 distritos que abarcan todas las provincias. La Federación Agraria nuclea pequeños y medianos productores. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro, reúne a más de 350 cooperativas. Confederaciones Rurales Argentinas, 16 confederaciones. El Consorcio de Exportadores reúne a 24 frigoríficos con más de 30 plantas en 7 provincias. Y así refleja este comunicado el apoyo al IPCBA ante lo que ha sido o ante lo que es la difusión pública del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que propone modificar el actual esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, recogiendo así ese organismo, el apoyo, la solidaridad y lógicamente el sostén de algunas de estas instituciones que he mencionado. Hasta aquí llegamos nosotros, simplemente recordarles una vez más esto que tiene que ver con Western Union, porque a propósito de lo que ha sido el terremoto, por cierto, en Venezuela, tenés que recordar que Western Union aplica tarifa cero para transferencias a Venezuela, y esto incluye tanto envíos directos a cuentas bancarias como pagos en efectivos en locales de agentes. Si querés más información en este tema, tenés que entrar en www.westernunion.com/ar. Nosotros hasta aquí llegamos en este del Arco Político. La propuesta es reencontrarnos el próximo jueves a las 13, como siempre, y hasta las 15 en esta casa en Ecomedios AM 1220. Chau, muchas gracias y hasta el jueves. Acompañaron a Darío del Arco en Del Arco Político. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Experta Seguros combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, el respaldo y confianza que buscas. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar/ssn. 0800-666-8400. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.